En nuestro último video sobre la trampa de las piezas del concesionario, un espectador llamado Sean dejó un comentario que dio en el clavo. Dijo, este país va camino de convertirse en Cuba. En Cuba la gente conduce autos muy viejos porque es lo único que puede permitirse. Y tiene toda la razón. Con camionetas nuevas que cuestan $80,000 y con los concesionarios descontinuando activamente los módulos electrónicos necesarios para mantener con vida las camionetas antiguas, los estadounidenses están siendo arrinconados. Pero los mecánicos de cuello azul no se están rindiendo. Están ejecutando el acto definitivo de desafío automotriz. Hoy vamos a exponer la rebelión del carburador. Vamos a analizar por qué los mecánicos están arrancando intencionalmente de sus camionetas las computadoras exigidas por el gobierno federal, los arneses eléctricos y los sistemas de emisiones para instalar en su lugar motores de caja completamente analógicos. Y lo más importante, vamos a mostrar por qué la EPA y los reguladores estatales están intentando convertir exactamente esta táctica de supervivencia mecánica en algo ilegal a nivel federal. Para entender por qué está ocurriendo esta rebelión, primero hay que observar la trampa de la inyección electrónica de combustible. Cuando la EFI se volvió estándar, a finales de los años 80 y principios de los 90, fue presentada como un enorme salto hacia adelante, mejor consumo de combustible, arranques en frío, más fáciles y un ralentí más suave. Pero esa comodidad venía con un costo oculto y fatal. Dependía de una red de sensores frágiles, kilómetros de cableado de cobre y un módulo de control del motor que actuaba como cerebro. Durante los primeros 10 años, todo funcionó bien. Sin embargo, los ingenieros de Detroit no diseñaron esos arneses eléctricos para durar 3 décadas. Los conectores de plástico se vuelven quebradizos y se deshacen en tus manos. El aislamiento de los cables se degrada y se agrieta por el calor del motor. Y para empeorar aún más las cosas, los fabricantes comenzaron a usar aislamiento a base de soja, que literalmente atrae a los roedores, haciendo que mastiquen el arnés principal del vehículo. Intentar rastrear un fallo eléctrico intermitente, una mala masa o un consumo parasitario en un arnés de inyección electrónica con 25 años de antigüedad es la peor pesadilla de cualquier mecánico. Como mostramos en nuestro video anterior, cuando esa computadora propietaria finalmente se quema o cuando falla el sensor de flujo de aire y el concesionario marca la pieza de reemplazo como descontinuada, tu avanzado sistema de inyección electrónica se convierte en un ladrillo inútil. Tu camioneta queda muerta y el concesionario posee la única llave para devolverla a la vida. Entonces, ¿qué están haciendo los propietarios más inteligentes? Se están negando a seguir jugando ese juego. Cuando un motor de fábrica muere, o cuando los problemas electrónicos se vuelven demasiado caros de perseguir los mecánicos, están tomando una decisión radical. Están sacando del vehículo todo el arnés eléctrico y lo están tirando a la basura. Están tomando unas pinzas de corte y cortando de manera literal y simbólica la conexión con el mundo moderno. Están tomando Ford Ranger de principios de los años 2000 y les están instalando motores V8302 con carburador procedentes de los Mustang de los años 80. También están tomando Chevrolet Silverado, arrancándoles los motores V6 controlados por computadora y reemplazándolos con los clásicos Small Block 350. No se trata de una reparación menor ni de una simple modificación estética. Es una decisión deliberada y extrema. Están eliminando intencionalmente el cerebro de la camioneta para recuperar el control mecánico total del vehículo. Ahora bien, cualquier mecánico experto sabe que cuando le arrancas la computadora a una camioneta de los años 2000 desencadenas un efecto dominó enorme. Si eliminas el módulo de control del motor, la transmisión automática controlada electrónicamente, como la GM 4L60E o la Ford 4R70 Virtu, pierde por completo la lógica de funcionamiento. Entra en presión máxima de línea
y se queda atrapada en modo de emergencia. Pero a los que hacen estas conversiones no les importa, porque también están sacando esas transmisiones. En su lugar, están atornillando transmisiones más antiguas y totalmente hidráulicas, como la TH350 o la 700R4 directamente a esos motores de caja, o bien están cambiando a transmisiones manuales de servicio pesado con pedal de embrague físico. Están despojando el vano motor de decenas de libras de plástico y cobre inútil. Cuando terminan el motor, solo necesita 3 cables para funcionar, uno para el arranque, uno para el alternador y uno para la bobina de encendido. ¿Por qué demonios querría un mecánico retroceder en tecnología porque un carburador funciona basándose en física pura e ininterrumpida? No depende de un microchip de silicio ni de una línea de código para saber qué hacer. Depende del vacío del motor y del efecto Venturi para arrastrar el combustible hacia los cilindros según la velocidad real del aire que circula por su interior. No hay un cuerpo de aceleración electrónico capaz de mandarte al modo de emergencia. No hace falta reprogramar software para que el motor funcione. Tampoco existen sensores de oxígeno leyendo los gases de escape para ordenarle a una computadora que empobrezca la mezcla de combustible. Como señaló perfectamente uno de nuestros espectadores, P8, T5 Turbo, si una junta falla en un carburador, en medio de la nada, puedes calcar una nueva, usando cartón de una caja de cereal, recortarla con una navaja de bolsillo, volver a montarla y regresar conduciendo a casa. Intenta hacer eso con una placa electrónica quemada. Cuando instalas un V8 carburado y una transmisión mecánica en un vano motor vacío, alcanzas un nivel de independencia vehicular que la industria automotriz moderna está desesperada por destruir. Conservas una carrocería moderna y cómoda por fuera, pero debajo late un corazón analógico imposible de hackear, imposible de rastrear y completamente tuyo. Pero este nivel de libertad mecánica aterroriza por completo a los reguladores. Si intentas hacer una conversión así, hoy estás entrando en un verdadero campo de batalla legal. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, y organismos estatales como la Junta de Recursos del Aire de California, conocida como CARB, han trazado una línea muy clara. Bajo las leyes federales contra la manipulación de emisiones, es ilegal retirar los dispositivos de control de emisiones de un vehículo, y también es estrictamente ilegal instalar un motor más antiguo y menos regulado en un chasis más nuevo para usarlo en la vía pública. Si tu camioneta nació con sensor de oxígeno convertidor catalítico y puerto OBD2, el gobierno exige legalmente que muera con esos componentes. En los estados con inspecciones estrictas, si llegas a una estación de verificación con un carburador Holley de 4 gargantas brillando, donde debería haber un múltiple de admisión de plástico, reprobarás la inspección al instante. Te negarán el registro y el gobierno te dirá que tu propia propiedad es ilegal para circular por las carreteras públicas. Para sobrevivir a esta trampa regulatoria, los mecánicos se ven obligados a aprovechar vacíos legales. Están registrando estas camionetas modificadas como vehículos agrícolas, consiguiendo matrículas de antigüedad o de vehículo clásico, o viviendo en condados rurales que se niegan a aplicar pruebas de emisiones. Los reguladores afirman que toda esta ofensiva existe únicamente para proteger el medio ambiente. Pero los mecánicos y propietarios de camionetas saben que en realidad se trata de una batalla por los derechos de propiedad y por el control. Si el fabricante conserva las llaves del software de tu motor, y si además el gobierno dicta exactamente qué piezas metálicas puedes atornillar legalmente bajo amenaza de multas enormes, entonces surge una pregunta incómoda. Cuando compraste esa camioneta, ¿la propiedad realmente pasó a tus manos? ¿O simplemente compraste un arrendamiento extremadamente caro y altamente regulado? Esta presión regulatoria explica exactamente por qué los verdaderos motores para toda la vida, construidos mucho antes de las estrictas imposiciones informáticas posteriores a 1996, están disparándose de valor.
Los mecánicos están buscando con desesperación el legendario Chrysler 225 Slant 6. Están sacando motores Ford 300 de 6 cilindros en línea de maquinaria agrícola abandonada. Están comprando todos los Small Block Chevy fabricados antes de 1986. Esos son los motores intocables los que quedaron protegidos por haber nacido antes de las nuevas exigencias. Son inmunes a futuras imposiciones de sensores de vigilancia y no pueden convertirse en chatarra por culpa de una actualización forzada por aire. La industria automotriz y el gobierno federal quieren mantenerte atrapado. Quieren obligarte a comprar una camioneta digital de $80.000, haciendo que mantener viva tu camioneta analógica sea legal y financieramente agotador. Quieren convertir la autosuficiencia en un delito. Pero el mercado aftermarket estadounidense está respondiendo. No somos solo consumidores, somos fabricantes y solucionadores de problemas. Si dejan de fabricar las computadoras, las arrancaremos. Si intentan prohibir el hardware, encontraremos la manera de rodearlo. Si te niegas a entregar tu propiedad al cartel de los concesionarios, únete a la resistencia, sigue arreglando tu propia máquina y mantente fuera de la red digital.